Ahora bien, vamos a hablar un poco más acerca del programa integral para protección de datos personales. Con base a lo que decía Fernando, básicamente la norma es muy clara cuando nos dicen en su compañía almacenan, usan, circulan datos personales, bien sea mediante archivos físicos o electrónicos. Ya con esa primera anotación, pues varios de nosotros vamos a decir, sí, nosotros recolectamos datos de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, entre otros. ¿Qué pasa? Resulta que mediante el decreto 1377 del año 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que las entidades sin ánimo de lucro, en principio, que superaran las 100.000 VTs, debían contar con este programa de protección de datos personales. Para lo que eran las ESALes, las entidades sin ánimo de lucro, tenían un plazo para implementarlo hasta el 30 de noviembre del 2018. Pero adicional a ello, digamos que no son únicamente las entidades sin ánimo de lucro quienes tienen como la obligatoriedad de contar con un programa de protección de datos personales, sino que hay otro tipo de sectores, por ejemplo, los trabajadores autónomos, las propiedades horizontales, las pymes, entre otros. Este grupo de empresas en general tenían un plazo para implementar el sistema de protección de datos personales al 31 de enero del 2019. ¿Qué significa que nosotros contemos con un sistema de protección de datos personales? En principio, nosotros como empresa debemos cumplir con tres criterios. El primero de ellos es que nosotros como empresa estemos garantizando que estamos protegiendo los derechos de los titulares, de todas y cada una de esas personas de las que estamos recolectando datos. En segundo lugar, que nosotros estamos dando una respuesta oportuna a, a los requerimientos de esos titulares. ¿Por qué? Como lo dice la Constitución Política en sus artículos número 15 y 20, yo como titular de la información tengo derecho a rectificar esa información, actualizarla, inclusive a desistir de pronto de esa base de datos en la que me tiene la empresa porque ya no quiero que sigan haciendo uso de mis datos personales. Esto es uno de mis derechos fundamentales como titular. Y la tercera condición o más bien requerimiento de este sistema de protección de datos personales es que yo como empresa esté utilizando únicamente esos datos cuando hayan sido autorizados por el titular. Ahora bien, vamos a ver unas definiciones del Programa Integral de Protección de Datos Personales que son muy importantes. Entonces, en principio, ustedes dirán, bueno, ¿y quién es el titular? Entonces, el titular soy yo, persona natural, a quien me van a someter los datos. El segundo de ellos es el tratamiento. Entonces, ¿qué es el tratamiento? Es la operación en conjunto de operaciones sobre las cuales van a hacer uso de mi información. Entonces, es cuando yo doy esa autorización a un tercero para que con mi información haga validaciones o me incluya en una base de datos dependiendo de la finalidad que tenga. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono, mi dirección, entre otros. También vemos un rol muy importante acá que es un responsable. El responsable no es únicamente, digamos, como el oficial de cumplimiento, llamémoslo así, sino que, por ejemplo, desde la empresa tenemos varios responsables. Son todas esas personas que de una u otra manera hacen uso de las bases de datos para recolectar datos de terceros. Entonces, por ejemplo, resulta que desde el área de recursos humanos yo manejo una base de datos para el pago de nómina, para la liquidación de los parafiscales, para presentar las novedades, entre otros. Yo ahí como líder del área de recursos humanos ya soy un responsable, pero resulta que desde el área de compras yo también tengo ahí un listado de varios proveedores, ¿sí? Y almaceno información de esos terceros. Y ahí yo estoy siendo una persona responsable del uso de esos datos personales de ese tercero. Mm, Hay otra figura que es un encargado. Este encargado nosotros también lo catalogamos como el oficial de cumplimiento de protección de datos personales. ¿Por qué? Resulta que ese encargado es la persona que por sí misma va definir cuál es la finalidad de esa base de datos que está recolectando, ¿sí?
Pero adicional a ello, hay otra serie de datos que nosotros manejamos. Por ejemplo, está también el dato sensible. Ese dato sensible es, por ejemplo, esa información que caracteriza las cualidades como tal de una persona, como por ejemplo lo es su sexo, su raza, su preferencia política, entre otros. También hay un dato muy importante que son los datos de los menores de edad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a vincular a la compañía un nuevo colaborador, resulta que este colaborador nos va a suministrar información de sus hijos y demás. Al ser menores de edad, nosotros debemos contar con autorización del tutor o del padre de ese menor de edad para realizar un tratamiento de esos datos personales, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros esa autorización? Resulta que la ley 1581 del 2012, en su artículo número 9, nos habla de que sí o sí nosotros debemos contar con una autorización para tratar la información de los titulares. Hay unos casos en específico en los que nosotros no requerimos contar con una autorización, como por ejemplo cuando lo son datos para una entidad pública, por una orden judicial, por una urgencia médico, para fines históricos o estadísticos, que son como las encuestas que realiza el DANE, y para el registro civil de las personas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo hago para obtener la autorización de una persona? Hay tres maneras de obtener autorización de una persona. La primera, que es mediante un medio escrito. Entonces, por ejemplo, nos van a vincular como proveedores a sus compañías y nos entregan un formato de vinculación. Allí nos dicen que cuentan con una política de protección de datos personales y van a recolectar información como el nombre del tercero, el NIT, el nombre del representante legal, la cédula, entre otros datos, ¿sí? Ahí cuando nosotros firmamos, ya estamos dando nuestro consentimiento por escrito de que estamos informados de que esa información va a ser sometida a un tratamiento de datos. Hay una segunda manera que es mediante una forma oral. Entonces, por ejemplo, me voy a comunicar al call center de mi banco porque tengo un problema con mi tarjeta de crédito. Generalmente cuando nosotros llamamos nos atiende el operador y nos dice que nuestra llamada está siendo grabada y monitoreada y que si deseamos conocer la política de protección de datos personales, podemos conocerla mediante la página o la podemos solicitar un correo, etcétera, etcétera. Cuando estamos en esas llamadas, automáticamente nosotros ya estamos dando la autorización para tratar nuestros datos personales. Igual, por ejemplo, cuando llamamos a una EPS, solicitar una cita médica, el conmutador nos da unas opciones, ahí generalmente también se hace como conocimiento, nos dan a entender a nosotros que se van a tratar nuestros datos personales. Y hay una tercera manera de obtener esa autorización que es por una conducta inequívoca. ¿Qué es esa conducta inequívoca? Resulta que yo me voy a postular para un cargo a una compañía y en mi hoja de vida yo tengo unas referencias. Tengo unas referencias laborales, tengo unas referencias personales. Donde me estoy postulando, pues esa compañía hace las llamadas para verificar que efectivamente yo en su momento sí laboré en la otra compañía, llaman a confirmar la información de las personas que yo referencié para saber que efectivamente me conocen. Ahí es una conducta inequívoca, simplemente hacen la llamada, confirman las referencias y ahí ya finaliza esa autorización. Digamos que tiene una destinación específica y va hasta cierto momento. Ahora bien, resulta que para la implementación del programa integral en gestión de datos personales, lo primero que nosotros debemos hacer es contener una política de protección de datos personales. ¿Qué debe contener esta política? En principio, debe contener la estructura administrativa y detallar allí el responsable y el encargado de la adopción, implementación y monitoreo de esa política que nosotros ya implementamos. Asimismo, nosotros debemos incluir dentro de esa política de protección de datos personales esas medidas o esas auditorías que nosotros vamos a empezar a impartir con todas las áreas de la compañía para que esos lineamientos que nosotros inicialmente contemplamos en la política de protección de datos personales estén acorde con las demás políticas de las demás áreas, demás políticas o procedimientos. Adicional a ello, es importante tener un inventario de las bases de datos. ¿Qué es eso del inventario? Como lo comentaba hace un momento, resulta que nosotros manejamos en las compañías diversas bases de datos.
Entonces podemos tener una base de datos para los colaboradores y estas bases de datos puede que tengamos una, no sé, por ejemplo, para la entrega de dotación, otra para la liquidación de la nómina, otra de las personas que ya no hacen parte de nuestra planta activa, etcétera, etcétera. Adicional a ello, debemos contar con unos programas de capacitación y sensibilización hacia los demás responsables que manejan estas bases de datos, que es importante que contemple entonces esta política de protección de datos personales. Debe contemplar 4 características. Lo que hablábamos en inicio, un responsable, que es la persona que decide sobre esas bases de datos. Esa es la persona que nosotros catalogamos como responsable u oficial de cumplimiento, como lo queramos llamar. En segundo lugar, ¿cuál es la finalidad de esas bases de datos? Yo como responsable, ¿para qué estoy recolectando la información de terceros? La tercera es que en esta política de datos personales debemos contemplar también una línea de comunicación. Yo sé que de pronto desde el programa de transparencia y ética empresarial en las empresas que ya se cuentan con ello, nosotros tenemos establecida una línea de denuncias, pero como bien sabemos, esta línea ética es más para denuncias sobre actos que van en contra del programa de transparencia, actos asociados al soborno, a la corrupción y demás. ¿Cuál es nuestra recomendación acá? Que nosotros como compañías implementemos una línea de comunicación, pero netamente para el programa de protección de datos personales, porque más adelante les voy a contar un poquito, pero resulta que nosotros tenemos que presentar unos informes ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y allí que nos solicitan que nosotros semestralmente realicemos un reporte en número de las peticiones, quejas, recursos y demás que nos hayan solicitado los titulares. Si nosotros empezamos a manejar la misma línea de comunicación que tenemos para el programa de transparencia y ética empresarial, por ejemplo, no vamos a tener como la facilidad de clasificar las denuncias que se han presentado desde el programa de transparencia y ética empresarial por las solicitudes que nos realizan directamente nuestros titulares. Entonces, por ejemplo, no sé, en el primer semestre recibimos 20 solicitudes para actualizar los datos de algunos titulares. Entonces, por esto sí es la recomendación de que se cuenten con líneas diferentes. Y la cuarta condición que debe contemplar este programa de protección de datos es el medio de divulgación. Si bien es cierto, yo ya cuento con una política de protección de datos personales, ahora, ¿dónde la voy a hacer pública? En mi página, en mi empresa, la tengo impresa, la tengo publicada, pero como recomendación y por facilidad, aconsejable que la publiquemos mediante nuestra página web. Bien. Ahora, desde el máximo órgano social o la alta gerencia también hay algunas responsabilidades. La primera de ellas es designar un oficial de protección de datos personales que viene siendo esa figura de responsable de la que hemos venido hablando durante el webinar. Asimismo, deben aprobar y monitorear que esa política del programa de protección de datos personales efectivamente se esté monitoreando. ¿Cómo la monitoreo yo? Validando que todo lo que ya establecí en esa política lo estoy alineando con cada una de mis áreas. ¿Cómo lo alineo yo? Alineando las políticas, los procedimientos, haciendo actualizaciones en mis formatos donde le indico a todos mis clientes y proveedores que contamos con una política de protección de datos personales, que estamos solicitando su autorización para X finalidad. Bien. Y por último, es importante presentar informes al máximo órgano social o a ese órgano directivo con la gestión que se ha realizado en la implementación y puesta en marcha del sistema de protección de datos personales. Ahora, voy a saltarme un poquito ya que estamos hablando como del responsable del oficial de datos personales. Es importante que esa persona que nosotros designemos como responsable u oficial de protección de datos personales sea la persona encargada que cuente con el conocimiento para dar trámite a la línea de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como oficial de cumplimiento voy a establecer, por ejemplo, una política con los tiempos de respuesta para las peticiones, para las quejas, para los reclamos de los titulares, ¿sí? Que yo tenga la capacidad de gestionar esas reclamaciones de los titulares. En segundo lugar, ese oficial de cumplimiento debe velar porque la implementación y el cumplimiento
del sistema se dé de manera oportuna. ¿Cómo hago yo para empezar a alinear las áreas? Sensibilizando con toda la organización la importancia de contar con este programa de cumplimiento, haciendo las capacitaciones de las que hablábamos hace un momento. Y no menos importante, este oficial de cumplimiento debe cumplir con el registro nacional de bases de datos. Ya en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son esos reportes que nosotros debemos presentar. Ahora bien, hablemos del régimen sancionatorio. Resulta que la Superintendencia de Sociedades establece 4 sanciones en temas relacionados a protección de datos personales. Como lo mencionaba hace un momento, estas multas o estas sanciones se dan de acuerdo como al incumplimiento que nosotros como compañía hayamos incurrido. Entonces, en principio tenemos unas multas. Estas multas son de carácter personal e institucional y estas pueden ser sucesivas. ¿Qué quiere decir? Si el día de mañana a mí me visita la Superintendencia de Industria y Comercio y ven que yo tengo algún tipo de incumplimiento, ellos me van a dar unas fechas para que yo subsane ese incumplimiento en el que incurrí. Si finalizado ese tiempo, digamos que son 2 meses, la Superintendencia de Industria y Comercio me abarca nuevamente para ver si yo ya subsané esa situación identificada y no la he subsanado, esa multa puede ser sucesiva hasta que yo corrija lo que ellos identifican. La segunda de ellas es una suspensión. Estas suspensiones se pueden dar más que todo cuando nosotros hacemos divulgación de la información sensible de nuestros titulares. Entonces, por ejemplo, divulgamos información de menores de edad, divulgamos información, digamos, en nuestras bases de datos, la remitimos a otro tercero sin autorización y contenía información sensible de algunos titulares. Esto nos puede acarrear una suspensión de nuestras actividades hasta por 6 meses. Hay otra que son cierres temporales, entonces cuando yo, digamos, ya pagué una multa, ya tuve una suspensión de los 6 meses, no he acatado las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos lo que pueden hacer es cerrar temporalmente la compañía. Y ya la más grave de todas son los cierres definitivos. Definitivamente yo no acaté ninguna de los llamados de la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces allí ya ellos pueden determinar que me cierran definitivamente la operación de la compañía. Ahora, hemos venido charlando un poco acerca del registro de bases de datos que nosotros debemos hacer ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, hay 4 registros que nosotros debemos realizar. El primero de ellos es una actualización anual. ¿Cuándo debo yo hacer esa actualización anual? Entre el 2 de enero y el 31 de marzo de cada año. Digamos que va casi que con los mismos plazos en que nosotros hacemos actualización de nuestras cámaras de comercio. Acá yo que actualizo el nombre del responsable, el nombre de la compañía, la finalidad de mis bases de datos y demás. La segunda de ellas son los reclamos de los titulares. Esto va muy de la mano con lo que les comentaba hace un momento de la recomendación de la línea de comunicación o de esa línea de PQRs que nosotros debemos implementar al interior de la compañía. ¿Por qué? 2 veces al año nosotros debemos realizar el reporte de los reclamos de los titulares ante el registro de bases de datos nacionales. ¿Qué es importante acá? Que nosotros clasifiquemos, por ejemplo, tuvimos 5 peticiones donde los titulares nos decían que requerían que los sacáramos de nuestras bases de datos porque no querían recibir, no sé, por ejemplo, nuestras promociones y demás. Recibimos un reclamo porque el titular había actualizado su información y nosotros le enviamos a un correo que ya no correspondía. O, por ejemplo, porque los titulares solicitaban realizar la actualización de sus datos en general. Entonces, sí es importante que tengamos segmentadas o clasificadas como esas denuncias o esos reclamos que podemos recibir de nuestros titulares. Entonces, del primer semestre que se comprende del 1 de enero al 30 de junio, ese primer semestre nosotros lo vamos a reportar los primeros 15 días del mes de agosto, es decir, todas esas PQRs que nosotros hayamos recibido en las líneas de comunicación hasta el 30 de junio de este año,
vamos a tener hasta el 15 de agosto de este año para decirle a la superintendencia: recibí 5 peticiones, recibí 5 reclamos, recibí X actualizaciones de los titulares. Ya para el segundo semestre, que pues iría del 1 de julio al 31 de diciembre, nosotros vamos a reportar ese dato ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el registro de bases de datos hasta el 15 de febrero del 2024, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es importante la recomendación que les realizaba hace un momento de contar con una segmentación, una clasificación de esas PQRs que nosotros podemos recibir de nuestros titulares. Acá algo muy importante, y es que cuando nosotros hacemos este segundo registro ante las bases de datos nacionales, no quiere decir que yo voy a publicar el nombre de la persona que me colocó la petición, su cédula, su dirección, no. Lo único que nosotros reportamos es el medio mediante el cual recibimos la PQR, que puede ser mediante un medio físico o digital, ya dependiendo cómo lo maneje la compañía. El segundo de ellos son las cantidades. Entonces, lo que les mencionaba, específicamente recibí 5 peticiones, recibí 15. El tercero de ellos son los titulares. Entonces, por ejemplo, en mi base de datos de recursos humanos yo contengo 100 personas. No quiere decir que yo voy, por ejemplo, a detallar el uno a uno de los colaboradores, sino que únicamente voy a impartir, voy a dar a conocer el número en específico, más no el detalle de cada uno de esos 100 colaboradores. Lo otro que yo voy a reportar acá es qué tipo de información estoy tratando yo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy recolectando una información sensible, una información pública, una información privada, etcétera, etcétera. ¿Bien? En cuanto a las bases de datos nuevas, resulta que cuando nosotros identificamos una base de datos nuevas, vamos a tener 2 meses contados a partir de la creación para registrarla ante el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Cuál puede ser una base de datos nueva? Resulta que desde el área de compras yo tengo ahí estructurada mi base de datos de todos mis proveedores, pero resulta que voy ahora a tener unos contratistas en específico para, por ejemplo, para licitaciones con el Estado o lo que sea, ¿sí? Entonces yo aquí voy a decir, voy a abrir una base de datos nueva en específico para este tema. Yo aquí ya estoy abriendo una base de datos nueva y voy a tener 2 meses entonces para ir ante el Registro Nacional de Bases de Datos e informar que abrí una base de contratistas para la finalidad, entonces no sé, para licitaciones en específica con el Estado, ¿sí? Y contiene, no sé, por ejemplo, 5 contratistas. Esos son los únicos datos que nosotros vamos a reportar, más no información como tal, el NID, la dirección, no, únicamente es el número. Y tenemos un cuarto registro que nosotros realizamos ante el Registro Nacional de Bases de Datos, que son los cambios sustanciales. Estos cambios sustanciales nosotros los debemos realizar máximo en los 10 días hábiles del siguiente mes. ¿Cuáles pueden ser esos cambios sustanciales? Entonces, por ejemplo, el cambio de mi razón social, básicamente es como ese, o la finalidad inclusive de mis bases de datos.